voy a correr para dejarle lugar a los tres integrantes de la mesa redonda. Primero, mientras ellos se van acomodando y les vamos agradeciendo, les contamos que cómo surge esto de tener una mesa redonda. Fue una de las discusiones que se dio en la Secretaría Agrícola Ganadera con justamente la idea es de tener de las evaluaciones que habíamos recibido de otras jornadas, en la jornada de cultivos de invierno y la de verano del año pasado, tratar de tener la posibilidad de generar una mesa con el fin de traducir los desafíos del sector agrícola a partir de los verdaderos protagonistas, que son nada más ni nada menos que los productores. Así surge esta mesa y la dinámica va a ser, tenemos 5 preguntas escritas que le vamos a hacer a un integrante, pero le vamos a pedir a todos que la contesten, o sea que son para los 3. No hubo una preparación previa de esto, algunos ni se conocieron hace 5 minutos o hace media hora antes de la presentación de UFA, y lo que le dijimos es que en la aprobación o en el disenso que digan lo que realmente piensan y lo que realmente están haciendo, porque la visión, nos interesa la visión. Fueron elegidos porque, como dije al principio, los 3 desarrollan un modelo de negocio diferente en este sector tan querido por todos nosotros, y bueno, se los voy a presentar por orden de cómo están sentados. Bien a vuestra izquierda está el ingeniero Pablo Gorriti, que es integrante del CREA La Gran 7, es además asesor del CREA Flores y tiene la suerte de ser integrante alterno de la Junta Directiva de Línea. El señor Néstor Leguízamo, que es quien está al medio, que es integrante del CREA Cololó, es locatario, y el señor Billy Batro, que es integrante del CREA La Cuchilla. Lo primero que vamos a hacer, brevemente, que en menos de 2 minutos cada uno presente su establecimiento para que sepan en qué zona están, qué superficie manejan y qué sistema de producción tienen. Le vamos a dar la derecha a Néstor. José, por ser locatario. No sé cuál es el... Ese. Hola. Tenés que prenderlo ahí en el costado, ¿verdad? Eso. Hola. Sí, ahora sí. Es decir, bueno, buenas tardes a todos, en particular a los que no haya visto antes. Soy Néstor Leguízamo, integrante del CREA Cololó desde hace casi 40 años, productor y con mi empresa hace unos cuantos, casi 10 años más, y bueno, la empresa está compuesta por una parte de área propia, 770 hectáreas aproximadamente, y otra parte de área arrendada, que son casi 1000 hectáreas. El campo propio está separado en 2 lugares distintos, lo mismo que campo arrendado son 2 fracciones separadas entre sí, una de casi 800 y pico y la otra de 140. La explotación es agrícola ganadera desde siempre, incluso por la zona, por donde están ubicados. Los padrones del campo propio tienen un índice CONEA de 160 y 170 y algún punto, teniendo en cuenta los 2, y el campo arrendado, el más grande, tiene apenas un índice de 112, por eso ese es más ganadero agrícola que otra cosa, y el otro sí, un campo chico que tiene un buen índice de CONEA. Digo para que tengan una referencia. Están ubicados en Soriano, uno el propio en la zona de Cololó y Palmitas, y los otros 2 arrendados están en el entorno de Palmitas. Hacemos agricultura en rotación con praderas desde siempre, y bueno, estos últimos años, no sé, alguna aclaración más respecto de lo que estoy haciendo, creo que con esto ya es suficiente. Después entramos en las preguntas. Muchas gracias, Néstor. Pablo. ¿Ese funciona? ¿Ese funciona? Sí. Habla de ahí, ¿qué es? Hola. Bueno, nosotros ocupamos
administro una empresa familiar de 2.000 hectáreas en el departamento de Flores, índice CONIAT 125, con un potencial, bueno, suelos 10.3 el 60% y 40% 502B. Ocupamos el campo desde el año 2001 y hoy digamos, la foto de hoy del campo es que tenemos un 50% del área de potencial agrícola con agricultura tercerizada en dos formas. Son los dos contratos de largo plazo, uno con agricultura de secano y otro con agricultura en riego. Y el resto del 50% del área con aptitud agrícola forrajera, digamos, hacemos agricultura propia y pasturas. El resto del área se utiliza hoy por hoy algo de forestación, silvopastoreo y ganadería. Una cría con venta de terneros de recría y vacas gordas. También hacemos semilla fina y se realizan servicios de maquinaria adentro del campo. O sea que la empresa se puso como objetivo hace años la diversificación. No crecer tanto para afuera, sino diversificar hacia adentro. Muchas gracias, Pablo. Billy. Bueno, buenas tardes. Bueno, aclaración a Diego cuando me presentó hoy a los que estaban temprano, comentó que la empresa mía que se llama El Cabelludo es ya un fondo, un pool de siembra, dijiste. En realidad no es un pool de siembra, es una empresa familiar con capitales propios de la familia y limitados, no ilimitados sino limitados, y bueno, eso le da un perfil distinto. Si bien trabaja casi el 100% sobre campos arrendados, no es un pool de siembra, sino que es un fondo familiar, digamos. Les cuento un poquito la historia. Yo arranqué en la campaña del 2003. Vengo de una familia agropecuaria, ¿no? Ganadera y agricultora y lechería. Y bueno, en el 2003 nos pareció interesante. Yo ya vivía en Uruguay hace unos años. Empecé con agricultura acá en Uruguay y empezamos arrendando un campo chiquito de 300 hectáreas en Jun. Y bueno, de ahí fuimos creciendo hasta el día de hoy, pero a un ritmo muy suave y muy conservador, y bajo la línea original fue conozcamos el Uruguay, todos sus suelos, en las distintas zonas que podamos, y conociendo su gente, sus suelos y cómo funciona toda la parte de logística y eso. De ahí que en el 2005 estábamos produciendo en Cerro Largo, en 33, en Solís, en Flores, Jun, Greco, Paysandú, recontra diversificados. Y después de eso como que fuimos consolidando las zonas donde mejor nos sentíamos, más cómodos, con gente más amigable, con contratos de alquileres más amigables, y nos focalizamos hoy que estamos en 4 zonas. Estamos en el este, la zona de 33, la zona sur, que es la zona de Solís, Andares y esa zona, la zona de Flores, y la zona de Jun, que es Guichón, Paysandú, Cardona y Fraiventos. Así que, bueno, hoy tenemos un campo propio acá en Fraiventos, pero con área chica agrícola, son 200 hectáreas agrícolas y 700 hectáreas ganaderas, y el resto es todo sobre campos alquilados. El área total que hoy estamos manejando física son 6.000, casi 7.000 hectáreas, con un porcentaje de doble cultivo en el eje del 60%, un poquito más. Bien, gracias Billy. La disculpa del caso por el error en la descripción, digamos, pero está bien que lo hayas hecho. Vamos a empezar con la primera pregunta, que se la voy a dirigir a Néstor Leguízamo.
Así que se vaya preparando, pero bueno, ya saben que es importante la complementación que el resto de los panelistas hagan. En su empresa, ¿cómo se ha estructurado el negocio agrícola en estos últimos años? ¿Han capitalizado el momento? ¿De qué manera? Bueno, yo, para no perderme alguna cosita, escribí, pero después lo discutimos. En mi empresa hay bastante parecido a lo que son las empresas del grupo en general, que siempre el negocio agrícola fue el más importante. Siempre, como lo vemos también a través de CRE, de todos nuestros números, siempre de gestión, lo que más ha incidido ha sido el resultado agrícola. No en vano somos agrícolas ganaderos desde siempre, por suelo, por zona. En estos últimos años se trató de aprovechar al máximo la coyuntura de buenos precios, pero sin dejar de lado la rotación, tanto dentro de los cultivos como la rotación con pasturas. Eso en general en todas las empresas se ha tenido en cuenta. Tenemos áreas que no son realmente agrícolas, donde también se han hecho mejoramientos en forrajero. ¿Cómo lo aprovechamos? En los más agrícolas, digamos, la rotación fue solo agrícola, exclusivamente, incluyendo las gramíneas de verano, esencialmente el sorgo, un poco menos maíz en mi caso en particular, y salteamos algún invierno con coberturas verdes. En los restantes suelos lo mismo, incluyendo pasturas, como ya lo dije recién. El momento o estos tiempos, porque en ese momento me parece que ya llevamos bastante tiempo, más que un momento, se ha capitalizado en general, creo que muy bien, o bien al menos. En lo personal ha habido liquidación de pasivos, crecer en área, no en mi caso en particular, pero sí en otras empresas del grupo. Se hizo inversiones en maquinarias, adecuarnos a las tecnologías nuevas. Se han hecho retiros importantes a las empresas, retiros particulares, como le llamamos nosotros, para invertir en otros bienes, en bienestar, en tener una caja más cómoda que incluso permita soportar algún quebranto. Creo que lo hemos aprovechado de esa manera. Muchas gracias, Néstor. Voy con Pablo, que era una empresa ganadera, y me imagino que han sufrido algunos cambios en estos últimos años. Sí, la decisión que nosotros tomamos a partir de 2008, veíamos que el tren pasaba y el negocio ganadero, nosotros andamos aguantando con el negocio ganadero y decíamos que sí que se podía con la vaca gana, pero la vaca no ganaba. Y hacíamos los números y hacer la agricultura propia o no. Y un poco los números que mostraba Nacho, y nosotros veíamos que no daba para arriesgar en su momento para hacer la agricultura propia. Viendo los números de los con rendimientos promedios, dijimos, bueno, se ve que hay alguien que es más eficiente que nosotros, seguramente para hacer la agricultura, y empezamos con la agricultura tercerizada. Siempre pensando que en la medida que uno toma esa decisión, está dando de ganar a otro, ¿no? Parte de la torta se la está dando de ganar a otro. Arrancamos no con mucha área, con un contrato típico de esos que incluía una gramínea de verano, y un contrato de 3-4 años. Al primer año empezamos a sacar los números, ya un año de soja con bajo precio. Nosotros cuando hacemos contratos y hacemos sociedades, porque para mí esto es una sociedad, siempre vemos el número del socio para que esto sea de largo plazo. Por lo tanto, en ese momento vimos que si la rotación incluía una gramínea, el margen de la rotación no pagaba la renta, y entonces propusimos nosotros mismos cambiar la rotación, en la cual no incluía la gramínea de verano, pero ya incluía la rotación con pasturas dentro, o sea, entraba dentro del sistema total de la empresa. Con lo cual mejorábamos el margen bruto de la rotación agrícola, lo insertábamos mejor en el sistema total de la empresa, y logramos un sistema sustentable de 6 años. Paralelamente, en la empresa decidimos reinvertir hacia adentro y seguir diversificando, y bueno, empezamos a invertir en una represa con miras en riego,
En ese sentido teníamos dos caminos, hacíamos un camino lento, solos, o hacíamos un camino más rápido en sociedad, y bueno, decidimos hacer otra sociedad de largo plazo de 10 años, en la cual nosotros pusimos parte de la inversión y otra gente puso otra parte de la inversión, y generamos un contrato también que nos genera una renta, diríamos, fija por 10 años, y bueno, con otro beneficio, nos quedamos con los equipos de arriba a los 10 años y más. Así que por ese lado diversificamos la agricultura de terceros, siempre pensando y mirando el negocio del otro, y por otro lado empezamos un poco con la agricultura propia. Entonces diversificamos un poco la agricultura propia, dos tipos de agricultura de terceros, y bueno, después la ganadería tratar de que no decaiga, porque lo que sacamos, lo que ganamos por un lado, perdemos por el otro. Entonces la ganadería siempre la mantuvimos con algunos cambios, pero la mantuvimos, cosa de que si tenemos que volver con más pasturas por un cambio en las relaciones de precios, estamos bien armados con Hacienda y demás. Así que más o menos la parte agrícola la asumimos, hoy asumo como que no captamos todo lo que podemos haber captado en base a una mirada más de mediano a largo plazo que de corto plazo. Asumo que sobre todo en los últimos 2 años perdimos de ganar algo, pero bueno, asumo que cuando venga la mala, los que ganaron aguanten. Está bien, la verdad que estamos, por suerte, viendo ya de arranque distintas estrategias, distintas formas de pensar las cosas. Billy ya nos contó un poco que arrancaron con aquellas 300 hectáreas, bueno, que fueron creciendo, que querían conocer, pero bueno, queremos saber un poquito más. Sí, de eso. Estaba pensando un poquito qué es lo que capitalizamos, ¿no? Como decía la pregunta. Y se me viene en la cabeza dos capitalizaciones. Una en el primer momento, cuando entramos no sé si escuchan bien, en el 2003, en ese momento recién empezaba la agricultura, eran pocas las hectáreas agrícolas que había en el país, y la situación de los dueños del campo era bastante complicada, normalmente con bastantes deudas y cancelaciones y eso, y entramos en ese momento haciendo contratos muy amigables con los dueños de los campos, donde ellos tenían necesidad de cancelar cuentas y nosotros contribuimos para que puedan hacer eso, y eso nos dio poder entrar con sistemas de alquileres muy amigables, en medianerías o muy flexibles de acuerdo a rendimientos y a precios. Entonces, ahí hubo una gran capitalización para nosotros en cuanto a la toma de campos en alquiler, porque no salíamos cuando vino el boom, más 2006, 2007, 2008, ya teníamos una cartera de campos alquilados en buenas condiciones que nos permitió en momentos complicados, donde casi todas las empresas que habían entrado en ese momento, inclusive con ingenieros capaz de otros países, de Argentina, qué sé yo, le fue mal. Como que de esos años previos que nosotros fuimos despacito, conociendo el Uruguay, conociendo a los ingenieros, con alquileres amigables nos permitió poder pasar de buena forma esos años difíciles que de baja de precio de soja y seca. Entonces, ahí hay una capitalización muy fuerte. Y ahora los últimos 4 años, nosotros no hemos crecido en área, es más, hemos disminuido, hemos llegado a 9.000 y pico de hectáreas, hoy estamos en 7.000. Y hace 4 años que venimos haciendo pequeñas compras de campos. Empezamos en 33, comprando 1, después 2, después 3, áreas chicas, pero vecinos a donde estábamos arrendando. Y bueno, era una forma de no cebarnos en el crecimiento agrícola. Era una forma de decir, bueno, este año no fue bien, bueno, parte de esto va a tierra. Teniendo en la cabeza la idea de que es un bien de cambio y que si nos llegaba a ir mal y nos pegábamos un palo, bueno, podíamos vender el campo y pagar. Porque, como le dije al principio, son capitales familiares y me dijeron, hay esto, y arreglate. O sea, tengo que cuidar
cambiar mucho el capital, porque si lo pierdo me quedo sin negocio, digamos, ¿no? Entonces, yo diría que esas son las dos más grandes capitalizaciones que hemos hecho en cuanto a la relación con los dueños de campos y en cuanto a la compra de tierra en Uruguay. Bien, me quedo contigo, Billy, para preguntarte y focalizar ahora en el tema de los planes de uso y manejo de suelo, que obviamente tuvimos que presentar ahora para invierno y se va a tener que presentar para verano, los que no tuvieron que hacerlo para invierno. Y bueno, a priori me imagino, después veremos qué dice el resto, pero en una empresa de las características de la tuya, que por el área y por la tenencia de la tierra, debe haber generado algunos ruidos o conflictos o algunos cambios, y bueno, queríamos... Sí, conflictos no ha creado. La verdad que a nosotros, mi visión es que nos vino espectacular este plan de uso de suelos, porque uno de alguna forma lo venía cumpliendo y haciendo desde antes, y lo que se nos complicaba mucho en algunos casos con los dueños de campos eran las discusiones de las rotaciones o de las altas rentas. Como habíamos entrado temprano, normalmente nuestros alquileres estaban un 10, un 20% por debajo de lo que estaba pagando el mercado. Entonces, inclusive tengo algunos cuentos divertidos que me decían, Billy, ¿cuánto te tengo que pagar para que vos alquiles el campo? Porque ellos sabían, y hoy nos pasa lo mismo, ¿no? Que si salen hoy a poner su campo en alquiler, seguramente le paguen 200 kilos más quizás de soja de lo que yo le estoy pagando. Entonces, pero por un lado decían, no, pero yo quiero que estés vos, porque nos sentamos y discutimos, normalmente son también ganaderos, entonces discutimos las rotaciones, discutimos algo de grano que yo necesito para mis animales, entonces lo manejamos con una misma idea. Pero siempre te sacaban un poquito también en cara el tema de que le estás pagando poco alquiler. El plan de uso de suelos en aquellos campos más duros, donde no llegamos a poder tener un buen diálogo, dio una mesa de discusión mucho más amigable y donde se empiezan a preocupar más los dueños del campo por sus tierras. Che, bueno, la verdad, ¿y cómo son entonces las rotaciones? ¿Y vas a hacer el sorgo o vas a hacer el maíz? Que antes no se le ocurría preguntarte. Antes no te preguntaba si le podías pagar más renta. Entonces, yo creo que este plan de uso de suelos, más allá que creo que tiene varios ajustes para ir haciendo desde lo técnico, me parece que es muy buena iniciativa y da un diálogo y una preocupación por el tema, y de hecho todo el mundo está hablando, y que el dueño del campo se involucre en eso, creo que es sumamente positivo. Néstor. Creo que lo pagaste. No, ahí lo vendí. A ver, sí, está bien. Yo escuchándolo a él, coincido, o por casualidad, por lo que quieran, coincido muchísimo en la forma como él encara o encararon ustedes con los campos que arriendan. También coincido en que bienvenido sea el plan de uso y manejo, porque a mí no me ha cambiado para nada la vida en lo que veníamos haciendo. Campo propio hacíamos ya conservación, medidas de conservación, terrazas, desagües empastados, en el campo arrendado también, de como un acuerdo con el dueño. Estaríamos en un dedo todavía con alguna terraza en algún campo, pero con la rotación con pastura se ha venido manejando muy bien, por lo cual digo, por ahora no nos cambia para nada la vida, al contrario, creo que debería extenderse, como decís tú, y también a otro tipo de actividades, ¿no? Que no las voy a nombrar, pero se sabe que es necesario en todo el suelo uruguayo un plan de usos. Y eso sería. Pablo. Sí, en realidad en nuestro caso particular no cambió nada tampoco. Cuando arrancamos planteando las rotaciones ya utilizábamos el erosión y no nos cambió nada. A nivel, por decir algo, a nivel lo que uno ve en la zona, más que nada lo que había conciencia por parte de la gente, y eso que mejora la discusión entre el arrendatario y el arrendador, pero no creo que cambie mucho el uso de suelo general, por lo menos en la zona, ¿no? Sí. Yo agrego un temita que
cuando aparece el plan de uso del suelo, mucha gente pensaba de que iba a haber una disminución de arrendamientos, porque iba a venir el dueño del campo, che, ahora el plan de uso, te tengo que bajar la renta. Eso no pasó de ninguna forma. Lo que sí quizás a nosotros los agricultores nos pasó que hay algunas áreas donde estábamos exigidos, porque también el dueño del campo muchas veces te dice, no, para agarrarme el bajito ese, agarrarme aquello. Bueno, ahora como que corrimos un poquito la frontera de nuevo para arriba, y aquellos suelos que no tenían una actitud tan agrícola pasaron a ser ganaderos. Entonces, en ese sentido nos mejoró también un poco a nosotros esos picos de producción bajos que después te bajan bastante el promedio, culpa de esas áreas, de alguna forma nos mejoró los rindes, ¿no? Bueno, usted, hola, ¿se escuchan? Sí. Ustedes ya entraron en un tema que me parece que es importante, que es el de las rentas. Antes me parece importante volver a aclarar que ustedes no se conocían, Pablo y Néstor sí, pero Billy no conocía a algunos de ellos, ni la empresa, o sea que bueno, la coincidencia es parte de lo que realmente piensan, y bueno, así lo están expresando. Y Nacho en algún momento también en su presentación habló de la relación entre el plantador y el dueño de la tierra, y bueno, ahí hay un factor que es el que está en el medio, que hace que fija una relación, que es el de la renta. Y en esa línea, bueno, la pregunta va, si ustedes ven que las rentas que se están pagando en función a cómo está el negocio son sustentables. Y lo miro a Pablo y arranco con él ahora. Un poco ya comenté. Creo que el mercado manda. Así como las rentas subieron cuando la rentabilidad del negocio mejoró, capaz que demoró en algunos casos, en otros no, pero si la rentabilidad del negocio baja, la renta va a ser un factor, la tierra va a bajar su valor. En el caso de nuestra empresa familiar, nosotros hicimos una apuesta media contracíclica, digamos, resignar un poco de renta para estabilizar, y invertir y diversificar en otros rubros. También un poco, la verdad que excelente la presentación de Nacho. En algún punto hay que partir de una rentabilidad que hablaba del 6%. En mi empresa la rentabilidad es del 3%. O sea, podemos bajar la tabla también. Y se supone que el agricultor, Billy, supongo que vos habrás hecho una política contracíclica y habrás guardado algún... Es bajísimo el 6. Bueno, y es muy bajo el 3. Ahí es un poco la discusión. Creo que el mercado manda. En definitiva es una cuestión de tiempo, y si en algún momento hubo agricultores que antes que se acabaran los contratos subieron rentas porque entendían que estaban en un buen momento. Bueno, si tenemos 3 años malos y hay que bajar, o 2 años malos y hay que adecuarse, habrá que adecuarse. Yo veo estos contratos como sociedades. También creo que si se supone que cuando una sociedad gana los dos, en un momento ganaron los dos, en este caso creo que hubo 2 años muy buenos para la agricultura, o 3, tendrían que haber hecho una política contracíclica para cuando vengan los años malos, ¿no? O sea, creo que en definitiva habrá caso a caso, pero el mercado va a mandar. Si esto se consolida una baja de precios, una baja de rentabilidad, bueno, las rentas tendrán que adecuarse, como supongo se adecuarán los insumos, porque en la medida que bajen los precios de los commodities van a bajar los insumos un poco más tarde, todo se adecua un poco más tarde. Entonces, un cimbronazo lo vamos a tomar todos, me parece, ¿no? Gracias, Pablo. Billy. Bueno, pensando en la rentabilidad que hablaba Pablo, ¿no? La verdad que cuando yo lo escuchaba a Nacho y hablaba de una rentabilidad del 6%,
yo desde el punto de vista de un agricultor arrendando campo, el capital que se invierte y el riesgo que se asume a través a raíz del clima y eso, por un 6%, debería de decir, me quedo quieto y no hago nada, cierro la cortina y me siento a tomar mate y espero el año que viene a ver qué pasa. Lamentablemente somos agricultores y nos lleva la rueda a seguir, pero necesitamos más rentabilidad para el riesgo que tiene el negocio. Desde el valor de las rentas, yo también creo que no es fácil que bajen, o sea, de alguna forma quizás se fueron o se están retirando o han bajado un poquito los decibeles los grandes fondos por malos resultados de muchos años consecutivos y están entrando aquellos que de alguna forma fueron desplazados al principio, que eran los contratistas o los chacreros zonales, digamos, les ha ido bien porque no tienen estructura, porque tienen maquinaria, porque tienen el campo al lado y me parece que esos son los que están tomando esos valores de renta hoy. Yo en la empresa no puedo validar, por eso hemos perdido área, no puedo validar los valores de alquileres que hay en el mercado. Donde me ofrecen un campo y sé que va a haber otra persona, directamente no me presento, no compito porque no me dan los números para validar esos precios. Donde sí puedo seguir avanzando y creo que debería ser la tendencia para que esto sea sustentable en muchos años, es que de alguna forma se empiece a asociar más el dueño del campo con el agricultor, o que el dueño del campo haga su propia agricultura, o que se asocie de una forma a largo plazo, como han hecho ustedes, mirando a largo plazo, mirando cómo cuidar el campo, mirar las rotaciones, mirar la sustentabilidad y saber que tenemos que ir de la mano en los momentos buenos y en los momentos malos. Entonces, ver cómo se reparte ese margen que hay ahí, y desde el dueño de la tierra y desde el agricultor. Y bueno, y hacer variables en base a precio, en base a rendimiento. Gracias, Néstor. ¿Algún comentario adicional? No, adicional prácticamente muy poco nada, porque un poco lo que ellos estaban opinando es lo que yo iba también a comentar. Digo, es un tema que es difícil opinar sobre los valores. ¿Fueron sustentables? Sí, por los valores de grano que teníamos. Bueno, es un negocio de mercado, como decías tú recién, en la cual las partes van a tener que ir adecuándose, buscar la forma de negociar. En mi caso particular, tengo un campo arrendado desde hace casi 13 años y nos tocaron, porque el dueño está también de acuerdo, nos tocaron las buenas y las malas, y hemos negociado y renegociado rentas, rentas fijas, parte ganadera, rentas a porcentaje cuando hacemos agricultura, una parte de renta fija y otra parte en un porcentaje. Cuando hubo que bajar, época de aftosa, me acuerdo, y época del quiebre de bancos, año 2001, 2002, se bajó la renta, un día me llamaron y se va pagando como puedo. O sea, hay una muy buena relación a la cual se refería y muy bien Nacho hace un rato, que para mí es la base de cómo va a tener que seguir, o cómo tiene que seguir el negocio. Otras formas de encarar también, en lugar de arrendamientos, a veces, como hay mucho agricultor que solo arrienda para su producción agrícola, pensar en aquello que hacíamos antiguamente, yo lo hice, las medianerías, compartir el negocio de alguna manera, donde si las cosas van bien, van bien para los dos, y si van mal, bueno, el dueño del campo va a recibir menos ese año, ¿no? Pero no es mucho más. Muchas gracias. Les voy a hacer, la pregunta es bien concreta, les voy a pedir una respuesta bien concreta a cada uno. No hay duda que la soja ha sido la locomotora que ha tirado el carro de la fase agrícola, y por ahora no hay nada que evidencie que eso que vaya a dejar de ocurrir, o sea, va a seguir siendo. En las empresas de ustedes, en la fase agrícola, en base a ello, ¿prevén algún cambio o cómo la están viendo en la próxima zafra ya? ¿Eso para mí? Sí, dale, Billy. No, la soja no hay duda que fue la locomotora de
todo este proceso que vivió el Uruguay en los últimos 10 años. Ahora no se la puede ver a la soja como si fuera el único cultivo. Está clarísimo que el monocultivo de soja no funciona y que tenemos que mirar a largo plazo. Y a largo plazo significa ver todas las rotaciones. Entonces, si bien está la soja, está el maíz, está el trigo, está la cebada, está el sorgo, cada uno con sus distintos problemas, inconvenientes, pero yo creo que como agricultor tampoco podemos mirar una zafra, sino que tenemos que mirar varios años para adelante y bueno, y hacer promedios, estar bien diversificados en zonas y en cultivos. Y bueno, y la soja obviamente que empuja, pero no es la única, ¿no? Bien, Néstor. Sí, no sé por qué, pero coincidimos, pero no por ahora ningún cambio. Digamos, vamos a ir con la rotación como venimos, haciendo los cultivos que estamos haciendo, diversificando y por ahora nada más, no cambio, digamos. No he pensado en grandes cambios en el manejo de la empresa en sí. Pablo. No, tampoco. Déjame hacer un paréntesis respecto a las rentas, que si miramos lo que son las rentas ganaderas, a mí no me cierra ningún número para arrendar un campo ganadero. Hace rato, digo, si hay alguien que está subsidiando un negocio con otro, o es mucho más eficiente, mira otro negocio. Y el mercado es así. Entonces quedamos afuera. Hay varios que quedamos afuera del negocio. Y capaz que hay uno que en la agricultura va a pasar lo mismo. Algunos quedan, otros se van, otros lograrán aguantar más pagando más y otros menos, y eso es el mercado puramente. O sea, nosotros con el Grupo Creo tenemos un campo arrendado en sociedad, todo bárbaro, y tuvimos que entregar porque hicimos varios tiros por ahí y siempre había uno que paga más, imposible. Hacíamos todos los números, todo, FUCREA, CREA, hay que saber plantarse. Claro, sí. O sea que quería un poco reforzar esa idea del mercado. Después, con respecto a la soja, en el caso particular, son rotaciones bastante rígidas, no tenemos mucho para mover. Lo único que con el tema del maíz con riego tengo la posibilidad de en vez de hacer sorgo, comprar el maíz al socio y puedo hacer un poco más de soja en la agricultura propia, pero no mucho más margen que ese. Bien, la última pregunta, que me parece que también es una de las claves de mirando el negocio hacia adelante. Las últimas semanas hemos visto que el precio de la soja viene disminuyendo. Entonces, bueno, si se confirma y consolida un escenario de menores precios agrícolas, ¿cuáles son las estrategias adaptativas o qué es lo que han planificado o qué alternativa tienen en sus sistemas, si es que la tienen? Dale, Billy. Bueno, sí, este año particularmente la empresa mía ya veíamos que venía una baja de precios y no un aumento de rentas, pero las rentas se mantenían. Entonces, y venimos de 3 años de buenos márgenes. Entonces la estrategia nuestra en particular fue mantenerlos quietos. Aquellos campos que nos pedían más renta o que no podíamos renovar, no se renovaron. De hecho, bajamos de 9.000 hectáreas, perdimos el 30% del área este año. Y no me preocupó. O sea, hoy estoy leyendo, ahora justo bajó la soja a 4.10, en ese momento valía 4.60. Y digo, bueno, capaz que es muy buena estrategia, o sea, estar quietito, 100% con capital, porque hoy ya casi que no necesito apalancamiento, porque vengo de años de buenos márgenes, y la estrategia mía es poder darle más valor al grano, ya sea o a la producción, o sea, tratar de aumentar las producciones. Estamos invirtiendo en equipo de riego, todos los campos, inclusive campos arrendados, donde hay posibilidad de poner el equipo de riego, incentivar al dueño del campo que lo haga y nosotros le damos una mano en eso y bueno, de esa forma poder
tener un área que este año serían, para el año que viene, 1000 y pico hectáreas bajo riego, y en el campo propio también vamos a tener 200 hectáreas bajo riego. Y después yo creo que hay que ir buscando en ese tema del riego y en el tema de secano igual, ver de qué forma levantarle el valor a lo que producimos. Hoy Nacho hablaba mucho de la producción y yo me venía a la cabeza también el valor, o sea, se puede hacer semillas, se puede hacer algún tipo de cultivo distinto donde nos puede aportar algo más de valor. Me parece que el crecimiento, al menos de mi empresa, no es la estrategia seguir creciendo y ir regalado. O sea, yo digo, nos fue espectacular todos estos años, bueno, ojo que donde nos pegamos un palo volvemos 10 años para atrás. Entonces, hoy tengo la suerte de poder tener un campo que nos respalda, tener capital prácticamente para hacer el trigo y la soja con capital propio, casi sin apalancamiento. Bueno, me puedo ir mal, puedo perder $150, que podría llegar a ser una campaña para atrás, pero no crecer y seguir apalancado como en algún momento lo estuvimos. Y entonces la estrategia es despacito, agazapado, igual que pasa en este año, y bueno, y si el año que viene se dan oportunidades, porque si bueno, dar un paso más, pero fue un poco siempre la estrategia esa, no hacer locuras y ir muy despacito caminando entre las piedras, ¿no? Muchas gracias, Billy. Seguimos con Néstor. Cortita. En lo productivo, apostar a las áreas más fértiles para promediar mejores rendimientos, seguir con la ganadería como en el presente. Yo hago invernada de vacunos, de novillos, agregando más áreas de pasturas en las áreas que son intermedias. Siempre después de una pradera hemos tenido un muy buen cultivo agrícola cuando entramos en la fase agrícola, siempre apuntando a mejorar los rendimientos dentro de lo que podemos hacer en lo productivo. Lo financiero, bueno, es más difícil, pero hay que postergar inversiones, me parece desde ya, inversiones en maquinaria, renegociar arrendamientos, ajustar más la estructura de costo, algo que estuvo también charlando Nacho, cuidar los retiros, en fin, todo ese tipo de manejo. Habrá que apretarse el cinturón, no es la primera vez que ocurre, tenemos unas cuantas de estas ya antes, de esto tenemos mucho, y uno de los grandes apoyos ha sido el compartir siempre con y en el grupo estos problemas, para eso está el mismo. Siempre una solución compartida entre pares ha sido mejor que la solución propia. Yo no tengo nada más. Muchas gracias, Néstor. Pablo. No mucho más para agregar de lo de Néstor. En mi caso particular nuestro, no, en realidad el sistema se hizo para absorber este bajón, o sea que inclusive lo que estaba planificado de soja, todo lo que es propio se va a hacer tal cual lo planificado, y los márgenes, por más que estos precios en campo propio tienen buenas perspectivas igual, así que la empresa nuestra en realidad se preparó para esta ocasión, ¿no? Muy bien, o sea, lo importante es estar preparado y de haber tomado los recaudos previamente y, digamos, no ir corriendo atrás del golpe del balde o atrás de los precios como se van dando. Creo que han sido muy claros los tres, muy concretos, con muy buena información y muy interesante todo lo que cuentan. Les quedamos muy agradecidos a los tres por vuestra presencia. Les vamos a dar algún pequeño presente muy más que significativo, pero la verdad que les pedimos un fuerte aplauso porque realmente se lo merece. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado. Queda una hojita de evaluación que nos va a ayudar a seguir mejorando, así que buen retorno y muchas gracias.